Hacía más frío de lo que esperaba para abril. El cielo sobre el cementerio colgaba bajo y gris, como si el mundo mismo no tuviera nada más que decir. Me quedé a unos pasos de los demás, Carmen con su chal de seda, sus hijos flanqueándola como guardaespaldas. Ninguno de ellos me miró. Ni una sola vez. El servicio había terminado hacía 15 minutos. La gente ya caminaba de vuelta a sus coches, murmurando sobre planes para la cena, horarios de vuelos y tráfico. El sacerdote había guardado su Biblia. Un trabajador de mantenimiento esperaba con una pala. No lloré. No había llorado desde que leyeron el testamento. 3 días antes, en una sala de conferencias pulida con iluminación suave y ojos más fríos, me senté sola mientras el abogado recitaba los últimos deseos de Antonio. Ni una mención de mí. Ni la casa. Ni la finca. Ni siquiera una fotografía. Todo, cada cuenta, cada acción, cada llave, fue para los hijos de Carmen. El abogado había dicho, lo siento, señora Morales, aunque noté que no me miró a los ojos. Hoy, ese mismo abogado estaba cerca de la tumba, sosteniendo su maletín como un escudo. Sentí su mirada titubear hacia mí, inquieta. Di un paso adelante. Lentamente. Deliberadamente. Mis tacones se hundieron en la tierra húmeda mientras me acercaba al ataúd, aún esperando ser bajado. Dejé mi mano flotar sobre la tapa de caoba, un último toque que nunca tomaría. El aire cambió. Los murmullos detrás de mí se apagaron. Sabía que ahora me miraban. Hablé solo una línea. Clara. Tranquila. Tallada desde todo lo que Antonio y yo habíamos sido, y todo lo que ellos intentaron borrar. Y cuando me di la vuelta, la mandíbula del abogado se había aflojado. La sonrisa de Carmen cayó como una máscara. Su hijo mayor dio un paso hacia mí, pero se detuvo. No miré atrás a la tumba. No necesitaba hacerlo. Lo que dije ya había echado raíces en el silencio. Y si Antonio había cumplido su promesa, ya había comenzado a florecer. Nos conocimos en una librería, una de esas pequeñas y oscuras, escondida entre una floristería y un sastre, donde las tablas del suelo crujían y los estantes se inclinaban ligeramente a la izquierda. Antonio estaba alcanzando una copia de Hojas de hierba en el estante superior. Yo alcancé la misma. Nuestros dedos se rozaron. No fue un momento cinematográfico. Sin fuegos artificiales, sin música. Solo 2 personas en sus 40, disculpándose torpemente por Whitman. Pero él me sonrió como si yo fuera la primera persona que veía en color después de mucho tiempo en gris. Era educado. Medido. Un poco demasiado cuidadoso con sus palabras, como alguien que había sido herido por decir lo incorrecto demasiadas veces. Luego supe que su divorcio acababa de finalizar. Carmen, su esposa de 25 años, lo había dejado por un curador de galería con mejores pómulos y un fondo fiduciario. Comenzamos con té. Luego conferencias. Luego paseos. Luego silencio, del tipo cómodo que solo ocurre cuando 2 personas no sienten la necesidad de actuar. Me llamó su santuario. Tenía 48 años cuando nos casamos. Llevé un vestido azul pálido. Él lloró durante los votos. Antonio no era perfecto, podía ser distante, enterrado en llamadas de negocios, y rara vez hablaba de su pasado. Pero era amable. Escuchaba cuando hablaba de libros, de los estudiantes a los que solía enseñar. Me traía desayuno los domingos y siempre recordaba dejar un caramelo en mi almohada antes de los viajes de negocios. Cuando llegó el ictus, fue brutal. Parálisis del lado izquierdo. Habla arrastrada. Lloró en el hospital, no por dolor, sino por vergüenza. No seré hombre para ti nunca más, susurró. Siempre has sido más que eso, le dije. Y lo decía en serio. Dejé la universidad ese otoño. Mi año sabático se convirtió en una renuncia. Aprendí a administrar inyecciones, leer monitores de presión arterial, levantar a un hombre adulto de la cama sin hacerle daño. Decía gracias cada noche como una oración. Y cada noche, le decía, te elegí. No solo las partes buenas. Su familia, bueno, no lo decían directamente. Pero sus ojos sí. Los hijos de su primer matrimonio me miraban como si fuera un mueble que su madre olvidó llevarse. En las fiestas, me llamaban Elena en lugar de mamá o incluso señora Morales.
Sus esposas hacían bromas que solo sonaban a bromas a medias. Carmen dijo una vez durante una cena: «Es tan noble lo que haces, Elena. La mayoría de las mujeres de tu edad preferirían yoga y brunch». Sonreí. No respondí. ¿De qué servía? Después de que se fueron esa noche, encontré a Antonio en la sala, mirando el fuego. «No conocen tu valor», dijo, alcanzando mi mano. «Pero yo sí». No sabía entonces cuán poco importaría eso cuando llegara el momento de ponerlo por escrito. La oficina del abogado olía a madera pulida y papel viejo, dinero silencioso. Me senté en la silla de la esquina, con las palmas húmedas contra mi falda, el corazón firme pero apretado. El certificado de defunción de Antonio descansaba en la mesa junto a una pila de documentos, una pluma posada como una cuchilla sobre la verdad. Éramos 4 en la sala. El abogado, canoso y redondo, carraspeó como si ensayara un discurso que había dado 100 veces. A su izquierda, Carmen ajustó su blazer crema y cruzó las piernas, los ojos escaneando la ventana como si esto fuera solo otra tarea. Sus hijos, Javier y Mateo, la flanqueaban, ambos rígidos en trajes a medida que parecían demasiado afilados para el luto. Yo llevé azul marino. Antonio siempre dijo que resaltaba mi calma. Pensé que podría ayudar hoy. Comenzó la lectura. A mis queridos hijos, Javier y Mateo Morales, dejo la totalidad de mi patrimonio. Mis oídos dejaron de registrar la siguiente parte. Vi la boca del abogado moverse, pero su voz se desvaneció en el fondo, amortiguada como agua sobre piedra. Las palabras que siguieron se mezclaron: menciones de propiedades, cuentas bancarias, participaciones empresariales, la casa de vacaciones en Cantabria, incluso su colección de relojes antiguos. Ni una sola vez, pasó mi nombre por sus labios. Cuando la lectura terminó, el silencio pesó en la sala. El abogado dobló los papeles lentamente, como si no estuviera seguro de si debía mirar hacia arriba. Carmen no habló, pero sí sonrió. Solo ligeramente. No cálida. No compasiva. Una pequeña curva de victoria en la esquina de su boca. Lo sabía. Lo sabía. Javier se levantó primero. Eso fue exhaustivo, dijo, como si acabara de terminar un informe de cliente. Mateo dio una palmada en la espalda de su hermano. Papá siempre fue organizado. Nadie me miró. Me levanté, con las piernas temblando, pero no por tristeza. Me giré y salí sin decir una palabra. Mi silencio era la única dignidad que me quedaba. De vuelta en la casa que había mantenido impecable durante años, decorada para cada temporada, donde cuidé a Antonio durante su enfermedad, me moví como un fantasma. Cada paso se sentía como una intrusión. Ni siquiera podía sentarme en el sofá. El sofá que elegí. El que ahora ellos poseían. A la mañana siguiente, vinieron. Un todoterreno plateado entró en la entrada como si perteneciera allí. Javier y Mateo salieron con ropa informal de fin de semana, uno sosteniendo un portapapeles. Mateo dio un pequeño saludo. Elena. Solo echamos un vistazo a la propiedad, si no te importa. Propiedad. Caminaron por el vestíbulo sin quitarse los zapatos. Abrieron armarios. Tomaron fotos. Susurraron entre ellos mientras miraban alrededor. Javier se detuvo cerca de la escalera, golpeando su pluma contra la barandilla. Entonces, ¿alguna idea de cuándo desocuparás? Sin prisas, por supuesto. Solo, tenemos planes para el lugar. Lo miré fijamente. Entiendo, dije, aunque no lo hacía. No veía nada más que rojo y silencio y el peso de la traición presionando contra mis costillas. Él ofreció un encogimiento de hombros compasivo, como un casero a un inquilino que se retrasó demasiado. Podemos darte unas semanas. Solo avísanos si necesitas ayuda para organizar la mudanza. Los acompañé a la salida sin decir otra palabra. Cerré la puerta detrás de ellos suavemente. Y luego la aseguré, no porque pensara que volverían, sino porque se sentía como lo único que aún estaba bajo mi control. Por ahora. El estudio aún olía a él, libros viejos, pulimento de madera de cedro y el leve rastro del aftershave que solo usaba cuando cenábamos junto a la chimenea. Antonio llamó a este lugar su sala de guerra, aunque la mayoría de las guerras libradas aquí eran silenciosas. Disputas por contratos, cambios en el mercado,
tensiones familiares que nadie se atrevía a nombrar. No había entrado desde el ictus. Mantuve la puerta cerrada como una herida que no podía mirar directamente. Pero ahora, me atrajo. Tal vez fue el silencio. Tal vez fue la forma en que la casa comenzaba a sentirse como un hotel del que olvidé que me estaba yendo. No buscaba nada, me dije eso. Pero el duelo tiene una forma extraña de guiar tus manos, hacerte abrir cajones sin razón, ordenar papeles que no sabías que te importaban. Busqué entre carpetas de impuestos, tarjetas de presentación, facturas de un paisajista que nunca contrató, una lista de compras, una foto de nosotros en el lago, desvaída y curvada en las esquinas. La taza que le compré con número 1 esposo descascarillándose por el lado. Nada de eso podía explicar lo que había hecho, porque me había dejado con nada más que aire legal. Hasta que llegué al cajón inferior izquierdo. Allí, pegado debajo de la base de madera deslizante, había un pendrive negro. Tuve que sacarlo con cuidado, su letra apenas legible en marcador azul grueso sobre una tira de cinta amarilla. En caso de corazón. No ictus. No enfermedad. Solo corazón. Tan bajo, tan deliberado. Hizo que mi propio corazón se apretara. Lo llevé arriba y lo conecté a mi portátil, con las manos inestables. Un archivo. Sin nombre. Solo una marca de tiempo. 42 segundos de duración. Hice clic en reproducir. La voz de Antonio se filtró, frágil pero clara. Rota en partes, pero inconfundible. Cubrí mi boca con la mano. Si no lo logro, dile al abogado esto, en mi funeral. Di esto, exactamente. Antonio Morales deseó que el patrimonio pasara a Elena, y a nadie más. No tuve tiempo de firmar, pero es lo que quiero. Es lo que siempre quise. Una pausa. Una exhalación débil. El roce de sábanas. Y luego, silencio. Reproduje de nuevo. Y otra vez. Para la tercera vez, mi respiración se había sincronizado con la suya. Entonces me golpeó. Una semana antes de que falleciera, había estado medio despierto cuando agarró mi muñeca. Su voz ronca, los ojos nublados. Si no despierto, dilo en mi tumba. Esa línea. Dila. Pensé que estaba llorando por sí mismo antes del final. Pensé que era duelo, o confusión. Pero no lo era. Era un plan. Un plan de última hora para un hombre que se quedó sin tiempo, y sabía que su familia nunca me dejaría conservar lo que construyó conmigo. Llamé a Marta. Vieja amiga. La mente más aguda que conocía en derecho sucesorio. No habíamos hablado en 2 años, pero contestó al segundo timbre. Le conté todo. No interrumpió. Cuando terminé, exhaló lentamente. Hay una cláusula, dijo. Oscura. Casi nunca usada. Un codicilo verbal. Si dices la línea en el entierro, públicamente, y puedes probar la intención, un juez puede considerarlo legalmente vinculante. ¿Incluso sin firma? Sí. Especialmente si el audio muestra que entendía lo que estaba haciendo. Guardé silencio. Pero solo tienes una oportunidad, advirtió Marta. Lo dices en la tumba. Y tiene que ser lo suficientemente fuerte para que los muertos lo escuchen. Miré el pendrive aún brillando en mi portátil. Una sola oración, suspendida entre el desamor y la justicia. Tengo las palabras, dije. Y esta vez, no estaría en silencio. El ataúd aún estaba sobre la tierra, cubierto de lirios blancos, los favoritos de Antonio, aunque dudaba que alguien más lo supiera. El sacerdote había dicho su oración final. La multitud había comenzado a dispersarse, sumida en conversaciones apagadas y condolencias murmuradas. Pero yo me quedé quieta. Esperé. Y cuando vi que el momento se abría, solo suficiente silencio entre el último apretón de manos y la primera puerta de coche cerrándose, di un paso adelante. La grava crujió bajo mis zapatos. El sonido cortó el silencio, atrayendo cabezas. Algunos giraron cortésmente. Otros me miraron como si estuviera interrumpiendo algo sagrado. No me importó. El señor Fernández, el abogado, estaba cerca del sacerdote, su maletín apretado con fuerza. Su boca se abrió ligeramente cuando me vio acercarme al ataúd. Carmen aún estaba enfrascada en una conversación, su mano en el hombro de un doliente, su voz ligera y performativa.
Giró lentamente cuando notó el cambio en la atmósfera. Caminé hasta el borde de la tumba. Mi garganta se apretó, pero no por tristeza. Por propósito. Y entonces, claramente, para que todos escucharan. Antonio Morales deseó que el patrimonio pasara a Elena Morales, y a nadie más. El silencio que siguió no fue solo silencio, fue ruptura. Sin aliento. Eléctrico. Carmen parpadeó. Rió una vez. Elena, querida, sé que las emociones están altas, pero realmente no es el momento. Tengo la grabación. Se congeló a medio paso. Saqué un pequeño altavoz portátil de mi bolsillo, lo coloqué suavemente en la tapa del ataúd y presioné reproducir. Si no lo logro, dile al abogado esto, en mi funeral. Di esto, exactamente. Antonio Morales deseó que el patrimonio pasara a Elena, y a nadie más. No tuve tiempo de firmar, pero es lo que quiero. Es lo que siempre quise. Una tos. Un roce. Luego estática. Siguieron jadeos. Alguien cubrió su boca. Un hombre al fondo murmuró, ¿es eso real? El señor Fernández no habló. Hurgó con su maletín, sacando una carpeta delgada y hojeando páginas. La sonrisa de Carmen se quebró. Eso podría estar editado. Probablemente lo hizo con IA. Todos usan esas herramientas de voz falsas. Lo hice autenticar, dije. Por un analista forense aprobado por el tribunal. El archivo tiene marca de tiempo, sin editar, y coincide con una grabación de Antonio hecha 2 días antes. Fernández finalmente levantó la vista. Su rostro estaba blanco como la ceniza. Hay una cláusula, dijo, apenas audible. En el testamento de 2009. Nunca fue revocada. Los ojos de Carmen se estrecharon. ¿Qué cláusula? Un codicilo verbal, explicó, con la voz más firme ahora. Estipula que si el cónyuge legal declara públicamente la intención final del fallecido en el entierro, y está respaldado por pruebas autenticadas, puede anular la documentación escrita, siempre que sea específico, y el fallecido estuviera en pleno uso de sus facultades mentales. Me miró de nuevo. Lo que esta grabación prueba. Javier dio un paso adelante. ¿En serio vas a aceptar eso, por encima de un testamento firmado? Es la ley, dijo Fernández en voz baja. Mateo se burló. Esto es ridículo. Mamá, haz algo. Carmen abrió la boca, luego la cerró. Su rostro se endureció, no con tristeza, sino con cálculo. Te veré en la corte, Siseo. Estás invitada a intentarlo, dije. Pero no le temo a la verdad. Se quedaron allí, atónitos. No porque no supieran que esto era posible, sino porque, en el fondo, sabían que Antonio siempre había sido mío. Me giré hacia el ataúd, rozando mis dedos sobre la madera una vez más. Y a nadie más, susurré. Mientras me alejaba, el viento se levantó. Los lirios se movieron como si asintieran en aprobación. La multitud se abrió. Nadie me detuvo. Detrás de mí, el señor Fernández ya estaba al teléfono. Y así, el testamento cambió. No con tinta, sino con verdad. El titular estalló 2 días después, salpicado en sitios de noticias como si perteneciera a un thriller judicial. Viuda reversa testamento con una línea en la tumba de su esposo. Para el mediodía, el artículo se había vuelto viral. Programas de entrevistas lo debatían. Podcast analizaban la legalidad. Las secciones de comentarios explotaron. La gente quería saber quién era yo, cómo lo hice, y qué iba a hacer con el dinero. No dije nada. Ignoré las solicitudes de entrevistas. Rechacé los espacios en la radio. Bloqueé a 3 productores de programas matutinos que de alguna manera encontraron mi número personal. No estaba interesada en ser un titular. Solo quería lo que era mío. Marta emitió un comunicado formal en mi nombre. Esto nunca fue sobre venganza. Se trataba de honrar la verdad, y a un hombre que merecía que sus últimos deseos fueran respetados. La audiencia judicial fue rápida. Los abogados de Carmen intentaron todos los ángulos, alegando coacción, reclamando manipulación de voz, cuestionando la claridad mental de Antonio. Pero el archivo con marca de tiempo, el análisis forense y la confirmación de la cláusula en su testamento original de 2009 hicieron que sus argumentos se desmoronaran.
Incluso el señor Fernández, que una vez estuvo educadamente indiferente, testificó bajo juramento que Antonio había hablado a menudo sobre asegurarse de que Elena estuviera protegida. Esa cláusula, enterrada en una sección raramente usada de su testamento de 2009, era su red de seguridad. Una última salvaguarda que Antonio nunca revocó. El martillo del juez cayó con finalidad. El patrimonio, cada activo, cada propiedad, cada acción, fue restaurado para mí. Carmen se sentó con rostro de piedra. Sus hijos me miraron como si hubiera robado algo. Pero la verdad era que no había robado nada. Lo había reclamado. Fuera del juzgado, un grupo de reporteros avanzó, con cámaras parpadeando como relámpagos. Uno gritó: «Señora Morales, ¿algunas palabras para la familia hoy?». Me detuve en las escaleras del juzgado. Miré directamente a la lente. Y dije: «Espero que encuentren paz. Yo ya la tengo». Esa noche, caminé por el camino largo a casa, a través del parque que Antonio amaba. Me detuve en el banco donde una vez vimos patos remar por el estanque. Era tranquilo allí. Luz dorada filtrándose a través de las hojas. El tipo de tranquilidad que se sentía ganada. 2 semanas después, programé una reunión privada con la Fundación Española contra el Ictus. Doné el 20% del patrimonio en nombre de Antonio, destinado específicamente a programas de formación de cuidadores y rehabilitación. Sin cámaras. Sin cortes de cinta. Solo una firma y un apretón de mano silencioso. La familia de Carmen no recibió nada. No por venganza. Simplemente porque ya habían tomado más de lo que él jamás quiso que tuvieran. Esto era cerrar el círculo, no con amargura, sino con claridad. No le dije a nadie lo que había hecho. Esa noche, encendí una de las velas viejas de Antonio, la de lavanda que siempre decía que hacía que la casa se sintiera cálida. Me serví una copa de vino, abrí la ventana y escuché cómo se asentaba la noche. Sin tensión en mi pecho. Sin peso detrás de mis ojos. Solo quietud. La justicia había llegado, no con truenos, sino como el ocaso, suave, segura y completamente mía. La casa ya no resonaba. Lo había hecho, por un tiempo, después del funeral, después de la corte, después de que los reporteros finalmente dejaron de tocar. Durante semanas sonó demasiado grande para una sola persona. Pero lentamente, sin darme cuenta, la había llenado de nuevo, con música, con movimiento, con el sonido de mis propios pasos dados con certeza. Hacía té cada mañana en la misma taza azul que Antonio una vez astilló en el borde. Leía por las tardes junto a la ventana de la sala, el sillón girado ligeramente para captar la luz. El silencio que una vez amenazó con tragarme entera se había convertido en un compañero. No vacío. Solo, tranquilo. Convertí el estudio en mi pequeña galería. En la pared sobre el escritorio, enmarcé 2 documentos. Uno era la transcripción impresa del mensaje de voz final de Antonio, sus palabras arrastradas pero inconfundibles, con marca de tiempo y notariadas. El otro, a su lado, era el fallo judicial oficial que llevaba mi nombre completo. Elena Sofía Morales, beneficiaria legal y única heredera. A veces me paraba y los miraba, no por orgullo, sino para recordarme que la verdad siempre encuentra una forma de hablar, si estás dispuesta a hablar con ella. 3 semanas después, regresé al cementerio. Sola esta vez. Llevé azul marino, no negro. No de luto. Solo honrando. La lápida vieja era simple, incluso estéril. Decía: Antonio Morales, padre devoto. Amigo leal. Una vida contada a medias. La nueva lápida ya había sido instalada. Pagué por ella en silencio, sin pedir ceremonia. Antonio Morales. Esposo amado de Elena Morales. Pasé mis dedos por las letras, lentamente. Sentí los surcos. La permanencia. No se trataba solo de mi nombre, era la verdad de nuestra vida finalmente grabada en piedra, después de estar enterrada demasiado tiempo bajo el silencio y la conveniencia. Él no tuvo tiempo de tallarlo él mismo. Pero yo sí. Y mientras me giraba para irme, dejé que el viento llevara un último susurro, no por tristeza, sino por claridad. Me borraron de su testamento. Pero me escribí de nuevo en su historia. Y esta vez, no podían borrarlo.